Gobierno manejará por 3 años recursos de La Guajira. Investigan tiroteo en zona de ubicación de FARC. FARC inician entrega de armas el 1 de marzo. Mentira es del tamaño de una catedral, asegura Fiscal General de la Nación. Reversan cambios en sobretasa a la gasolina. Alerta por incendios forestales en Magdalena Medio. Alerta por aumento del robo de ganado en el Meta. Bogotá, la ciudad con el peor tráfico en Sudamérica. Nuevas medidas antiinmigrantes de Trump sacuden a Estados Unidos. Va Falcao, Stone lo mide, mete el cuerpo Falcao, se le pasa la pelota, Stone recupera, pero Falcao va y puede ser, la picó Falcao, la picó, ¡qué golazo! ¡Gol! Falcao bota penalti y marca doblete ante el Manchester City. Atlético de Madrid golea al Bayer Leverkusen de visitante. Buenas noches. En una decisión sin precedentes, el gobierno decidió asumir el control absoluto del manejo de los gastos en salud, educación y agua potable de La Guajira. La decisión se adoptó luego de un Consejo Extraordinario de Política Económica y Social. Durante los próximos 3 años, el Ejecutivo asumirá la administración y manejo de los recursos. Las medidas fueron tomadas tras un Consejo de Política Económica y Social en la Casa de Nariño, al que asistieron varios ministros del despacho. La contratación en salud, educación y agua potable será manejada directamente por el gobierno central. El COMPES acaba de conceptuar favorablemente sobre la decisión del gobierno nacional de intervenir directamente la prestación de los servicios de educación, salud y agua potable. Cesan las funciones como ordenadores de gasto de los secretarios de Educación y de Salud, así como de la persona encargada en la Gobernación de La Guajira de administrar el Plan Departamental de Aguas. La ministra de Educación dijo que las medidas podrán hacerle frente a la crisis que afecta al sector en el departamento de La Guajira. Hoy 15.000 niños de La Guajira no están matriculados. 2, hemos encontrado inconsistencias en el informe financiero. Y 3, hoy tenemos además gastos administrativos por encima de lo que había sido o de lo que ha sido autorizado. Precisamente por eso estamos asumiendo las competencias de básicamente la educación de todo el departamento, del servicio de educación del departamento, en particular las 4 secretarías de educación que hoy operan en el departamento de La Guajira. El ministro de Salud reiteró que La Guajira es un departamento rico con mucha pobreza. La Guajira es el único departamento de Colombia donde no existía lo que nosotros llamamos el documento de red. Esto es una planificación de cómo opera la red pública de hospitales en el territorio. Las deudas del NOPOS habían crecido sustancialmente, llegaban a un valor cercano a los 35.000 millones de pesos, pero paradójicamente los recursos estaban allí girados al departamento. Como ya lo dijo el doctor Simón Gaviria, no teníamos defensa judicial y la ejecución de los recursos para la salud pública también presentaba grandes rezagos. Por estas razones habíamos planteado un plan de desempeño que veníamos de alguna manera haciéndole seguimiento con el Ministerio de Hacienda. Hoy es evidente, ya lo dijo Simón Gaviria, que ese plan de desempeño no se cumple. Eso obliga a esta medida, que es una excepción a la descentralización, digámoslo de esta forma. Tenemos que entonces no girar los recursos y administrarlos directamente por el Ministerio de Salud. Según conoció CMI, antes de finalizar la semana se conocerá el nombre del gobernador encargado de La Guajira, que será de la región. Y por supuesto, las reacciones en La Guajira, las medidas adoptadas por el gobierno no se hicieron esperar. El gobernador encargado, Wilson Rojas, rechazó la intervención del gobierno nacional a las carteras de educación, agua y educación en esa península. El funcionario departamental le pidió al presidente Juan Manuel Santos generar un ambiente de confianza en esa región del país. Enemigos de la palabra intervención se declaró el gobierno departamental de La Guajira tras conocer la decisión del gobierno nacional de intervenir los recursos destinados al agua, la salud y la educación. La palabra intervención no nos gusta. Y no nos gusta porque la palabra intervención significa que nosotros no somos capaces de hacer las cosas. Los recursos que tiene el departamento de La Guajira no son suficientes. Es por eso necesaria la inversión de parte del gobierno nacional. Estamos completamente de acuerdo con eso con el presidente de la República. Más allá de los recursos que se necesitan, que son aproximadamente unos 2 billones de pesos. El secretario de Gobierno en funciones como gobernador encargado le pidió al presidente generar un ambiente de confianza en la región.
Tenemos escasamente casi 100 días de gobierno y en 100 días de gobierno no se puede evaluar de esa manera a un secretario de salud, a un secretario de educación y mucho menos a un gobierno. Entendemos la crisis que hemos tenido en el pasado y que cuando trabajamos de la mano con el gobierno nacional salimos de la crisis. Es por eso que hablemos de articulación, de apoyo, de acompañamiento. Por su parte, los guayú y arijunas, es decir, los guajiros no indígenas, le pidieron al gobierno respetar sus tradiciones y autoridades. No estamos de acuerdo con lo que piensan de hacer. Aquí también hay personas que pueden dirigir el departamento con dignidad. En estos momentos las autoridades están pasando por la principal problemática, es que no se les está respetando su autonomía territorial. El gobernador encargado le dijo al gobierno central que no debe hablar de intervención sino inversión de cerca de 2 billones de pesos. Entre tanto, le pidió al presidente Santos agilizar la designación de un mandatario para esta región, que además entraría a regir la terna que sería compuesta por 2 integrantes del partido de la U y uno del Partido Conservador. En confusos hechos, un guerrillero de las FARC resultó herido con 2 impactos de bala al interior de una de las zonas veredales de ubicación de las FARC en el departamento del Cauca. En la clínica Valle del Lili se recupera un guerrillero de las FARC, identificado como Diego Quiroga, quien recibió 2 disparos después de un encuentro de fútbol en zona veredal de La Elvira, municipio de Buenos Aires, Cauca, donde se encuentran concentrados los insurgentes de los frentes 30, 60, Arturo Ruiz, Franco Benavides y Manuel Cepeda Vargas. Lo trasladaron al hospital de Timba, el corregimiento de Timba, y luego fue trasladado a la clínica Valle del Lili. El alcalde de Buenos Aires, Cauca, convocó un consejo de seguridad extraordinario con el mecanismo tripartito de verificación para conocer detalles de lo sucedido. Las autoridades investigan si los 2 hombres discutieron, al parecer, por motivos pasionales, razón por la que uno de ellos desenfundó su arma y le propinó a su compañero un tiro en el abdomen y otro en la pierna. El Consejo de Seguridad es para revisar el tema, concretamente con el mecanismo de monitoreo y verificación del cese al fuego y con la presencia del Ejército, del CTI, de la Fiscalía, de todos los organismos que tienen que ver con este tema para verificar efectivamente qué fue lo que ocurrió en la zona veredal. Hasta el momento no hay pronunciamiento oficial del gobierno ni de las FARC frente a este hecho. El general Javier Flores, jefe del Comando Estratégico de Transición, aseguró que la totalidad de las armas de la guerrilla de las FARC ya están en las zonas veredales y que su dejación se producirá a partir del próximo 1 de marzo. El general Javier Flores, jefe del Comando de Transición, aseguró que ya están en las zonas veredales las armas de las milicias de las FARC, que serán las primeras que se entreguen. De los 137 integrantes del mecanismo de monitoreo y verificación, ellos tenían sus armas, ya están en las zonas y se van a entregar a Naciones Unidas. De igual forma, de las milicias que ya ese material de armamento, según lo manifiesta el secretariado, ya fue recogido y llevado en los movimientos que se hicieron hacia las zonas y se le va a hacer entrega a Naciones Unidas. Entre tanto, el alto comisionado de paz, Sergio Jaramillo, dijo que es responsabilidad de la ONU la delimitación de las zonas de normalización. El mecanismo de monitoreo y verificación que encabeza la misión especial de Naciones Unidas debe hacer esa delimitación física, justamente para poder verificar. Y ahí es donde nosotros decimos, hombre, no le demos más largas a eso, comencemos ya con ese trabajo de la delimitación física de los campamentos generales. Sobre las posibles irregularidades en la contratación de las zonas veredales, el secretario privado de la presidencia aseguró que todo se ha hecho con transparencia. La prueba reina sobre la idoneidad o no de los contratistas es cómo se han desempeñado durante estos 2 meses que llevan trabajando, y creo que en muy buena medida el trabajo que han hecho ha sido un trabajo bastante satisfactorio. Finalmente, el gobierno aseguró que está tranquilo sobre el proyecto de Justicia Especial para la Paz que podría afectar a las Fuerzas Armadas. El Ministerio de Defensa tiene expertos, asesores trabajando en este tema, de manera que yo personalmente tengo toda la tranquilidad que todo eso está de ese punto de vista bajo control. Miembros de las FARC, el gobierno y la ONU se reunieron hoy para buscar soluciones a los atrasos en las zonas veredales. El fiscal general Néstor Humberto Martínez aseguró que no intervino como abogado en el crédito bancario Ana Belena y advirtió que la denuncia del senador Jorge Enrique Robledo sobre un supuesto conflicto de intereses es una infamia del tamaño de una catedral.
El fiscal Néstor Humberto Martínez se pronunció por primera vez sobre la denuncia radicada en su contra por el senador Jorge Enrique Robledo por un supuesto conflicto de intereses. Martínez negó que antes de ser fiscal, él o su firma de abogados hubieran asesorado a la firma Navelena para obtener un crédito del Banco Agrario. Decir que el fiscal o que una firma en el año 2015 que no prestaba asesorías legales, que estuviera vinculada al actual fiscal general de la Nación, una firma que en su momento se llamó Martínez Neira Abogados y que dejó de denominarse como tal y que es una empresa de familia desde el año 2014, prestó servicios de asesoría para un crédito. Realmente es una infamia, es una mentira más grande que una catedral y en los estrados judiciales se va a conocer toda la verdad. El fiscal también denunció que un documento publicado en el Twitter por el senador Robledo como la prueba reina de su relación con Navelena es adulterado. Tengo todas las pruebas contra el fiscal en caso Navelena Odebrecht, aportadas por el Banco Agrario, más otras. Las he mostrado. Fiscal miente. El ministro de Minas y Energía, Germán Arce, reversó los cambios adoptados en la sobretasa de la gasolina que se tradujo en una reducción en los recursos que reciben los municipios y los departamentos por este concepto. Con el fin de garantizar los recursos para los departamentos y municipios, el Gobierno Nacional decidió derogar la medida de la sobretasa a la gasolina, quedando vigente la base gravable de 5.078 pesos. La medida se dio un día después de la reunión entre los ministros de Minas y de Hacienda con los gobernadores y alcaldes que mostraban su preocupación por la disminución de estos dineros que superaban los 500.000 millones de pesos. Que vamos a mantener su base de proyección de ingresos de este año. ¿Cómo? Manteniendo la base de cálculo que se ha utilizado durante los últimos 8 años y que estuvo vigente hasta el mes de diciembre. El jefe de la cartera explicó que se buscará a través de un proyecto de ley en el Congreso modificar la aplicación de la fórmula a la sobretasa. Pero le estamos diciendo al Congreso de la República, señores, en el año 98, cuando se creó el tributo, no quedó definida la base de cálculo, salgámonos del terreno de las interpretaciones y dejemos que la ley y el Congreso, que es el competente, nos diga cuál es la base de cálculo de ese tributo. Para el senador Ángel Custodio Cabrera, el resultado de la decisión significará un aumento en los precios de los combustibles, más si se tiene en cuenta que en la pasada reforma tributaria se incluyó el impuesto verde. Sin embargo, el senador Jorge Hernando Pedraza considera que hay mecanismos para evitar ese efecto. Hoy sí, porque con la reforma tributaria se creó un tributo, el impuesto verde, que incrementa el precio final de la gasolina. De igual manera, el gobierno nacional baja el valor al utilizar el precio internacional del petróleo, baja automáticamente el valor de la gasolina baja, por lo tanto la sobretasa baja. Los precios en Colombia son y dependen del precio mundial del petróleo, de tal manera que si hay aumento en la oferta de petróleo por la aparición, entre otras cosas, de más petróleo en Irak, por ejemplo, y con la apertura de los Estados Unidos, aspiramos a que descienda. Una de las alternativas está en el Fondo de Estabilidad de Precios a los Combustibles, tema que ya está siendo revisado por el Ministerio de Hacienda. En máxima alerta permanecen las autoridades en la zona del Magdalena Medio debido a los incendios forestales que se presentan en la región. Por lo menos 150 conflagraciones han sido atendidas en lo corrido de este año. Este es el momento en que las llamas de uno de los incendios forestales que se están presentando en Barrancabermeja, Santander, sorprende a los trabajadores de una fábrica ubicada a la salida del puerto petrolero. El comandante de bomberos de la capital petrolera, Alexander Díaz, declaró la alerta roja en la zona e indicó que ya son más de 160 los incendios forestales presentados entre enero y febrero del presente año. Al día de hoy van 155 incendios atendidos en el año 2017, 47 de estos atendidos en el mes de enero y el restante 108 incendios forestales atendidos única y exclusivamente en el mes de febrero. El daño ambiental por los incendios forestales en Barrancabermeja y Puerto Wilche es incalculable. Hasta el momento los más afectados son los campesinos y los palmicultores, a quienes las llamas les han arrasado más de 200 hectáreas de cultivo de palma, así como siembras, flora y fauna. La cantidad de incendios que se ha podido atender en este año, que ya supera los 150 incendios forestales, donde se ha visto afectado la fauna, la flora, como usted dice, la palma, que es muy difícil de apagarla por lo mismo que produce aceite, es muy difícil, se toca redoblar los recursos. Y no solamente un incendio, se presentan 3, 4, 5 incendios al mismo tiempo y en los cuales nos vemos en dificultad de apagarlos. Otros de los afectados con esta ola invernal en el Magdalena Medio son los campesinos y palmicultores, así como la flora y la fauna.
Pese a los ingentes esfuerzos de los cuerpos de bomberos del Magdalena Medio por combatir los incendios, sus recursos y maquinaria son insuficientes, razón por la cual en las últimas horas se creó un plan unificado de urgencia donde competen diferentes estamentos de rescate, socorro y gubernamentales. Los ganaderos del departamento del Meta hicieron un llamado a las autoridades para que investiguen el creciente robo de ganado en esa zona del país. Por lo menos 1000 reses son hurtadas mensualmente. Preocupados se encuentran los ganaderos del Meta por el incremento de robo de ganado en sus fincas en la modalidad de carneo, que asciende a un promedio de 1000 animales al mes. En las fincas la gente viene, despreza los animales, se llevan las mejores presas de carne y las venden. Tienen sus sitios en donde comercializar esto. La modalidad del carneo realmente es muy rápida, ellos se demoran más o menos unos 6 minutos en sacar la carne y sacarla al taxi o al campero que los está esperando para robar el ganado. El abigeato se está realizando en todo tipo de ganado. Fuera de la pérdida como tal del animal, es la pérdida de la producción que tenemos, un animal de leche pues que pierde su lactancia, que es con la cual vivimos. La pérdida genética que tenemos cuando matan ejemplares de alto valor genético, toros reproductores, embriones, receptoras, donadoras. Las vacas de leche, una vaca de leche equivale alrededor de 6 millones de pesos. En días pasados hurtaron un toro en la modalidad de carneo de alrededor de 50 millones de pesos. Para la policía, los responsables de estos robos no son solo delincuentes comunes, también están las organizaciones delincuenciales organizadas. No es solamente delincuencia común, acá también estamos evidenciando con las capturas que hubo recientemente que los delincuentes organizados, en este caso específicamente los puntilleros, el grupo que fue capturado el sábado anterior, está vinculado directamente con algunos robos que ha habido y podemos concluir que también están ellos participando de este tipo de actividades. Según el gremio ganadero, las pérdidas por estos robos es alta. 1000 animales por el orden de los 2,5 millones, pues estaríamos hablando de 2.500 millones de pesos. Eso hablando de los animales comerciales, sin incluir en esto los animales que tienen un valor genético. Los ganaderos le hicieron un llamado al gobierno para que endurezca las penas para el abigeato y así evitar que esta situación los lleve a la quiebra. Las autoridades capturaron a los responsables del secuestro y posterior asesinato de un exconcejal en el Meta. Los delincuentes seguían exigiendo el pago de un rescate a pesar de que el exfuncionario había fallecido en su poder. El exconcejal del municipio de Acacías Meta, Alejandro Cubides, fue secuestrado el pasado 23 de diciembre cuando salía de su casa ubicada en la vereda de la Argentina por hombres que vestían uniformes del ejército y por su liberación exigían a su familia 10.000 millones de pesos. La captura de 3 personas, 2 obreros y un supuesto comerciante, quienes en ese día de diciembre lo que hacen es secuestrar a Ismael Alejandro Cubides, lo trasladan a zona selvática rural cerca de Villavicencio y allí, después de tomar unas evidencias a través de unas filmaciones, pues deciden asesinarlo inmediatamente. Pese a haberlo asesinado, 3 horas después de secuestrarlo, le seguían exigiendo el dinero a su familia. En principio estaban exigiendo 10.000 millones de pesos, en otras comunicaciones se negoció realmente la liberación por 5.000 millones, pero el trabajo investigativo nos podía determinar que al parecer ya lo habían asesinado, por eso fue importante asesorar a la familia. Las capturas de los indicados se realizaron en Villavicencio y en el Quindío. Dejaron aparentemente toda la escena del delito creyéndose que se trataba era de un grupo guerrillero. El CTI de la Fiscalía realizó la exhumación del cuerpo del exconcejal a 5 kilómetros donde realizaron su secuestro. Estamos frente a un concurso de delitos que estamos para pedirle por lo menos 50 años de prisión a cada uno. Los acusados fueron dejados a disposición de la Fiscalía. Un estudio de una firma internacional reveló que Bogotá es una de las 5 ciudades con peor tráfico del mundo. Según este análisis, los bogotanos pasan en promedio anualmente 80 horas en medio de los trancones. Un constante trancón se vive en Bogotá debido principalmente a la congestión que generan 1.200.000 vehículos particulares que circulan al día en la ciudad. Así se concluye de un estudio de la firma INRIX que indica que Bogotá es una de las 5 ciudades con peor tráfico del mundo, pues los capitalinos pasan 80 horas pico al año en trancones. Un conductor en la capital puede pasar el 32% del tiempo en un trancón, es decir que de cada hora de viaje, por lo menos 20 minutos están detenidos o moviéndose a menos de 5 kilómetros por hora. A Bogotá solo la superan Los Ángeles con 104 horas, Moscú con 91 horas anuales de trancón para cada conductor, Nueva York con 84 y San Francisco con 82. Otras de las 10 ciudades con peor tráfico en el mundo son Sao Paulo, Londres, Atlanta, París y Miami. Asimismo, Colombia es el segundo país con la mayor congestión en promedio de los 38 analizados, superado solo por Tailandia.
Se calcula que un colombiano pasa 47 horas anuales en medio de la congestión, el mismo tiempo que en Indonesia. Medellín, Bucaramanga, Cali, Pasto, Villavicencio y Barranquilla también se encuentran entre las 100 ciudades con peor tráfico del mundo. Y nosotros nos volvemos a ver a las 8:30 en la emisión internacional. Sigan en Canal 1, ya viene GPS, siga con nosotros.